Alguien puede gritar aleluya en este lugar. Muy bien, nuestro tema central es el poder del reino transformando naciones. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 3 y vamos a considerar algunas cosas de algo que es muy conocido para nosotros, pero hay algo que ha ido cambiando, me ha ido poniendo en otra perspectiva en lo que es el ministerio y la iglesia como agente del reino aquí en la tierra. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, dice la escritura: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Juan habla del reino como reino de Dios. Mateo habla del reino como reino de los cielos. Ambas cosas, ambas expresiones son lo mismo. La palabra reino en el griego viene de un término basilea, que traducido al español significa gobierno, dominio, señorío, autoridad. Eso es lo que significa basilea: gobierno, dominio, señorío y autoridad. Y en esencia esto habla de poder. El reino es usualmente el territorio gobernado por un rey, pero ese rey tiene dominio, tiene señorío, tiene autoridad, tiene gobierno, y todo esto constituye el poder. Cuando hablamos de reino de Dios, nos estamos refiriendo al derecho que Dios tiene, uno, por creación, y dos, por redención, de reinar sobre todo el universo visible e invisible, material y espiritual, y específicamente en la tierra, el derecho que Dios tiene de reinar. Nada puede interrumpir el reinado de Dios. Solo algo puede tal vez oponer, resistir, como ha ocurrido en la historia de la humanidad, pero Dios sigue reinando, y Él, desde su autoridad, desde su señorío, desde su gobierno, desde su dominio, vuelve a poner las cosas en su lugar, vuelve a restaurar las cosas que se le arrebatan a quien Él confiere autoridad. El reino en la tierra se detuvo y se desvió y se desvirtuó, no porque Dios falló, sino porque a quien Dios le encargó y le delegó dominio, señorío y reino, el hombre y la mujer, nos hemos desviado hasta el día de hoy. Pero Dios ya ha traído la redención, y no solo por creación Él es rey, sino también por redención. Alabado sea el Señor. Por eso es que Dios está volviendo a retomar todos los reinos de este mundo a través de su pueblo redimido, que es la expresión de su reino visible aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Esto debe llenarnos de alegría. Y el Dios que una vez le confirió a Adán señorío sobre la tierra, señorío sobre la naturaleza, señorío sobre los reinos de este mundo, riquezas y producciones y creatividad, ese señorío que Dios le delegó se perdió, se malogró, se arruinó, ha seguido funcionando, pero ha seguido funcionando fuera del diseño de Dios. Por eso hay un mundo injusto, por eso hay un mundo lleno de iniquidades, por eso hay un mundo lleno de maldades. Las cosas buenas siempre son torcidas a algo que puede ser, es dañino para la humanidad o destructivo para la humanidad. Esto se ha podido apreciar en las guerras mundiales. Los países más desarrollados y los intelectos más extraordinariamente desarrollados, lo que han terminado finalmente es produciendo guerra, porque el dominio que aparece fuera del orden de Dios siempre es un dominio de injusticia, o es un dominio egoísta o lleno de odio, donde alguien trata de imponerse al otro. Dios no creó el mundo así, pero Él, a través de la redención, está restaurando su reino en la tierra, su basilea. Y el mismo que le delegó a Adán
y después de haberlo perdido es el mismo que en Jesucristo nos vuelve a delegar autoridad, poder y señorío. Alabado sea Jesús, alabado sea el Señor. Jesucristo, después de cumplir la obra del Padre, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche bien, Dios está hablando de potestad, está hablando de autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y en esa potestad nos ha vuelto a enviar a la tierra, nos ha dado una comisión apostólica para ir por todas las naciones. Alabado sea el Señor. Él nos ha delegado poder y autoridad. Su reino esencialmente tiene que ver con dominio, señorío, autoridad y gobierno. Diga conmigo gobierno, diga conmigo dominio, diga conmigo señorío y diga conmigo autoridad. Eso es lo que significa Basilea. Y las dos expresiones en el Nuevo Testamento, reino de Dios y reino de los cielos, en realidad son los mismos. Hay denominaciones enteras partidarias del dispensacionalismo que creen que existe una marcada diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. En realidad es el mismo reino de Dios, el Dios que vive en los cielos, de los cielos, de los cielos, y estos no lo pueden contener. Es el mismo que reina en la tierra. Algunos tratan de hacer algunas particularidades y eso nos confunde, pero en el mensaje de Jesús sencillamente es el mismo reino. Es el reino del Rey eterno, del El Elión, del Altísimo, que está por encima de todo, que sin embargo tiene expresiones de su mismo reino y gobierno en cada parte de su creación. Y sobre la tierra es ese mismo rey que gobierna y con delegaciones específicas que él determinó y puso en el hombre y en la mujer que él creó a su imagen y semejanza. Lo que sí podemos decir que en la tierra existen dos reinos, y solo dos grandes reinos existen: el reino de Dios y el reino de Satanás. Pero el reino de Satanás no es comparable al reino de Dios o al reinado de Dios sobre toda la tierra. El reino de Satanás es un reino impostor que cobró legalidad a causa del pecado y la desobediencia de haber dado a las espaldas aquellas instrucciones que Dios nos dio. A esa resistencia de seguir caminando bajo su comunión y su dirección, entonces le entregamos a Satanás otro dominio, un dominio que fue entregado al hombre, y el Satanás comenzó a forjar desde ahí su reino oscuro, su reino de tinieblas. Jesucristo dijo en Mateo 12, 25 al 28: todo reino dividido contra sí mismo es desolado. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Estas palabras Jesús lo dijo para acentuar claramente que hay dos reinos que están en contradicción, pero que el reino de Dios es el reino que está por encima de todo, y Jesús lo estaba evidenciando y demostrando ese poder del reino, en este caso sobre los espíritus demoníacos, y él los echaba fuera sin mayor esfuerzo, sin mayor show, sin mayor demora. A su sola palabra los demonios salían de las personas y de lugares donde debían salir. Pero Jesús está diciéndonos una verdad: el reino de Satanás, a pesar de ser un reino impostor, infiltrado por el pecado, ha cobrado legalidad por la iniquidad. Sin embargo, es un reino que no se compara al reino de Dios, pero como reino es un reino que no anda dividido, es un reino que anda bien organizado, es un reino que anda bien estructurado, es un reino, diríamos, donde ahí hay una tiranía absoluta de Satanás y sus mandos sobre todo los demás, pero andan organizados de tal manera que cuando hacen sus acciones tenebrosas, la hacen siempre en conjunto. Frente a eso, Jesús está recusando a un espíritu religioso que no entendía la revelación del reino que estaba ya dada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se habló de Jehová Rey. Desde Éxodo se habla de que Jehová reina,
y esto se acentúa más tarde en los profetas y en los salmos. Pero Israel no entendía y el Señor estaba recusando a ese espíritu religioso que había hecho y había configurado una forma de servir a Dios, y se había ritualizado y se había superficializado, y pensaban que ya no había nada más que eso, y sin embargo no había poder ni luz para las naciones. A ese mundo religioso está el Señor recusando, porque ese mundo lo estaba acusando de que Jesucristo era un brujo, un hechicero que estaba echando fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo estaban acusando gravemente al Señor, y él dijo: no se trata de eso. Si fuera eso, Satanás no puede estar dividido usándome a mí para yo derribar su reino. Satanás no es tonto, y más bien los tontos son ustedes, religiosos, que andan divididos: saduceos, fariseos, escribas, celotes, herodianos, y todos dicen interpretar la ley, pero ninguno manifiesta lo que mi Padre ha querido que se manifieste. Esa misma voz del Espíritu está sonando hoy en día, porque Dios quiere que vivamos con una mentalidad de reino, con una mentalidad de su reino, que es único y uno, porque uno es nuestro Rey, alabado sea Dios, y una es su obra de redención, y no hay otra fuera más allá de esta obra de redención. Y Él ha querido que traspasemos la frontera, las naciones, no para dividirnos más, sino para unir, sacar un pueblo capaz de trabajar con toda raza, toda tribu, toda lengua, toda nación. Alabado sea el Señor. Y Jesús está más bien haciendo una crítica a la crítica que le estaban haciendo. Y eso debe llamarnos a nosotros la atención poderosamente, porque tal vez hoy día estamos como aquellos fariseos, escribas, saduceos, que estaban no entendiendo la revelación del momento, y decían: tus obras son obras de brujos, de hechiceros, y no son las obras de Dios. Y Jesús se enojó ese día muy fuertemente. Dijo: la evidencia es que yo, por el dedo de Dios, el poder de Dios en Él, echo fuera demonios. Alabado sea Dios, aleluya. Indirectamente Jesús les estaba invitando a unirse a Él, a la revelación de Él, para caminar en perspectiva de reino. Dos reinos existen en este mundo, pero aquí no son fuerzas antagónicas. Los orientalistas hablan del yin y del yang como las fuerzas, lo negro y lo blanco, las fuerzas positivas y negativas. No estamos hablando de eso aquí. No podemos nosotros comparar el reino de Dios con un reino. En la tierra sí, el reino de Satanás tiene operatividad, tiene manifestaciones y organizaciones, pero ya vino Jesucristo, aleluya. Y por redención Él nos ha otorgado no solo salvación, no solo perdón, sino nos ha entregado el poder del reino que caminaba con Él, para ir deshaciendo las obras del diablo, pero también para ir afectando las naciones. Alabado sea Dios. Alguien puede dar un aleluya en este lugar por esa obra de redención. Alguien puede gritar gloria a Dios por esa obra de redención de Cristo Jesús. Y lo que debemos decir es: Señor, abre nuestros ojos para ver todos los alcances de la bendición que tu redención nos ha traído, al volvernos a recolocarnos en posición de reino. Jesucristo, al perdonar nuestros pecados, no solamente ha hecho que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida eterna, sino que lo que Él ha hecho es reposicionarnos en nuestra posición de rey que nos corresponde, en la posición de reino. Alabado sea Dios. Dios delegó su autoridad de dominio, de gobierno, de señorío al hombre sobre la tierra. Alabado sea Dios. Y Él no cambia su palabra. Él no es hombre para que mienta y se arrepienta. Él quiere seguir delegándole al hombre y a la mujer, pero en redención, el poder de traer sobre la tierra una mayor transformación. Alabado sea Dios. En este congreso vamos a tratar de examinar los alcances de todo esto, porque es algo que el Espíritu está haciendo sobre toda la tierra. Esa es la razón de ser de la existencia de apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas han sido restaurados como un anticipo para tener un agresivo avance de la manifestación del reino sobre la tierra. Apóstoles y profetas no es el último objetivo de Dios. Eso es una restauración que ha venido, pero ahora Dios está moviendo el oleaje de su espíritu y de su señorío sobre algo mayor que se llama reino de Dios aquí en la tierra. Alabado sea su nombre, aleluya.
Tú eres un portador del reino por cuanto eres redimido por la sangre de Jesús. Tú eres un portador del reino, un embajador del reino, un representante del reino. Alabado sea el Señor. Somos ya. Tal vez alguno es débil. Tal vez alguno está corriendo mucho a que lo liberen a cada rato. No importa, eres del reino y Dios quiere abrirte tus ojos para que tengas una actitud aún mayor. Alabado sea Dios, porque hay poder dentro de ti. Hay alguien que vive dentro de ti. No es que tienes que buscarlo, ya está en ti. Se llama Jesucristo y se mueve por su Espíritu Santo. Aleluya. Se mueve por el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso dice la Biblia, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y esto no se agota en el campo de la iglesia. La iglesia tiene su razón de ser y su ubicación, pero el reino es más que la iglesia, y de eso vamos a hablar en los próximos días, especialmente cuando Dios me ponga en este lugar. Estaremos hablando sobre esto. Alabado sea Dios. Así que no podemos comparar, aunque hay dos reinos en la tierra. Sin embargo, la naturaleza del reino de Dios, el reino es eterno. Diga conmigo, el reino es eterno. Este reino es espiritual, lo estamos leyendo en Juan 3:3. Este reino es eterno. Aleluya. Este reino es universal. Este reino es un reino glorioso. Nada lo puede ensombrecer, nada lo ha ensombrecido y nada lo va a ensombrecer, porque es glorioso. Tiene la capacidad de brillar en medio de las tinieblas. Alabado sea Dios. Tiene la capacidad de poner de un solo soplo de la palabra de Dios todo movimiento que pueda venir de las tinieblas en contra de este reino aquí en la tierra, porque es un reino celestial. Es un reino que se mueve desde Dios y toda su esfera angelical, todos los querubines y serafines y los comandos de alto nivel que Dios tiene para que se cumplan sus propósitos. Se dice que los ejércitos celestiales, angelicales, son poderosos en fortaleza para ejecutar la palabra del Señor. Por eso es un reino inconmovible. Hebreos 12:28 dice que es un reino inconmovible. Y Dios, a través de apóstoles y profetas, lo que está haciendo es remover las cosas movibles. Las cosas movibles que hemos tenido que levantar momentáneamente por una circunstancia histórica, por un momento especial del avivamiento de Dios, que siempre va a tomar al hombre, porque el hombre y la mujer redimidos siguen siendo protagonistas en el reino de Dios aquí en la tierra. Por supuesto que este protagonismo no es único, no es independiente, sino es una manifestación delegada de Dios. Es en comunión con Dios, Dios con nosotros, y la fórmula es esta: yo en Él y Él en mí. Alabado sea Dios. Esa es la fórmula nueva que Jesús trajo. Yo en mi Padre y mi Padre en mí. Por eso es que Él hizo lo que hizo de una manera extraordinaria. Alabado sea Dios. Rompió las limitaciones de la humanidad. Rompió las limitaciones del tener carne y hueso. Alabado sea Dios. Y el poder del reino de Dios comienza en esa confesión, pero que es una confesión que viene por revelación. No es una simple confesión de palabras, que usted repita y se aprenda de memoria: yo en Él, Él en mí. No va a producir mucho, porque no se trata de memorizaciones y fórmulas mágicas, sino se trata de una revelación que va a sacudir nuestro interior y va a abrir la perspectiva de nuestros ojos. Alabado sea Dios. Eso es lo que caminó con Jesús. Cuando Él declaró yo en Él y Él en mí, estaba declarando algo mucho más grande. Lo que Él estaba diciendo es: el reino camina conmigo, yo soy el rey, pero el reino de mi Padre camina conmigo. Alabado sea Dios. Y todo el esfuerzo que Jesús hizo de preparar discípulos fue para meterlos en este reino, para que el reino se manifieste en ellos. Y ese es el mismo propósito que Dios tiene con nosotros hasta el día de hoy. Alabado sea Dios. Aleluya. Voy a adelantarme un poco. Yo me entusiasmo, estoy entusiasmado de cosas que Dios ha estado haciendo en Latinoamérica desde hace varios años.
Y para mí no son cosas muertas. Algunos son muy lapidarios con las obras de Dios. Dice, ya pasó. Fui a Argentina en los años donde el Señor a toda la América Latina y al mundo entero nos hablaba de la unción y nos refrescaba de cosas tremendas, de cosas que realmente fueron un aporte. Dios usó a gente de esa nación para traernos a todo a otra realidad de la manifestación del Espíritu de Dios. Eso no ha muerto. Ha muerto para los que creen que ya fue una moda, pero para los que siguen en el espíritu apostólico de lo que Dios envía, las cosas que Dios envía no mueren, permanecen con nosotros. Alabado sea Dios. Por eso es que necesitamos el espíritu apostólico en la iglesia y el espíritu profético en la iglesia. Necesitamos esto con toda urgencia. Alabado sea Dios, porque a veces hemos configurado un tipo de ministerio institucional que siempre anda caducando las cosas, y eso ya no, eso ya pasó de moda. ¿O no? Ni siquiera Dios me ha enseñado a decir, ni siquiera debo atreverme a decir que hoy los bautistas o hoy los fulanos y los aliancistas o los asambleístas o aquellos hoy ya no son nada. Bueno, tal vez ellos perdieron un poco el paso, pero yo quiero recuperar lo que los pioneros de ellos hicieron. Alabado sea Dios. Los pioneros de ellos se levantaron con fuego apostólico, se llenaron de un sueño, de una pasión, y caminaron abriendo brechas en medio de la dificultad. El espíritu apostólico que vino a esos pioneros de hace 70, 80 años atrás no ha muerto, porque viene de Dios. Dije que no ha muerto, viene de Dios. Y se va a volver a instalar en aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Alabado sea Jesús. Por eso es que cada cierta etapa Dios comienza a levantar nuevos sujetos. Nuevos sujetos. Y Dios comienza a poner nuevos centros de atención. Hello. Antes de Argentina fue Guatemala un centro de atención. Antes de Guatemala, Puerto Rico, con un movimiento misionero. Pero muchos de ellos, al venir a nuestras tierras, también trajeron el paquete de la división, el legalismo, el acento así fuerte, esto no, esto sí, esto. Pero Dios incentivó ese espíritu misionero, sí. ¿Aló? Después de Brasil, después de Argentina, un fuerte movimiento misionero brasilero. ¿Aló? Vuelvo a decir, estas cosas del reino se quedarán como cosa pasada para los que, bueno, se desubican en la agenda de Dios. Y entonces dicen, ya pasó. Ya pasó el boom, pero el espíritu de eso no debe pasar. Hello. Hello. El apostólico viene a recuperar todo eso para mirar hacia adelante. Entonces yo me entusiasmo también con visitando las naciones de iglesias gigantescas. Casi toda América Latina en sus países tiene cierta estadística de haber crecido en número de un 5% a un 15, a un 20, 25, 15, 30 dicen algunos en ciertos países. Eso me entusiasma, pero los ojos que han sido abiertos por el reino de Dios, por este mensaje y esta revelación del reino, me entristecen un poco, porque no porque esté mal lo que se está haciendo, sino porque todavía falta mucho por hacer. Con toda esa capacidad de gente, deberíamos preguntarnos, ¿estamos discipulando las naciones? ¿Nuestra gente ha entrado realmente al reino para tener la capacidad de discipular naciones? Ahora usted se preguntará, ¿y cómo vamos a discipular naciones? Los discípulos del reino obviamente crecen en el ámbito de la iglesia, pero no deben quedarse en el ámbito de la iglesia. Los discípulos del reino deben manifestarse aún más con una nueva conciencia, y aquí se necesita espíritu de sabiduría y de revelación. Porque el reino del Señor es un reino inconmovible. Así que yo todavía siento desafío cuando yo digo que me siento así conflictuado. No es que estoy sintiéndome perdedor, no, desafiado. Nuestras naciones todavía faltan.
Si hay un 30% o un 40%, como algunas dicen en sus naciones, debemos ver otros efectos mayores. ¿Aló? Sí, vamos a seguir en contradicción porque Jesús dijo que estamos en contradicción con el reino de las tinieblas. Sí, vamos a seguir en batalla. Hay la simiente de la serpiente, la simiente del dragón que Apocalipsis revela, dice que se ha llenado de ira contra la simiente del cordero. Va a seguir teniendo ira, pero eso no dice que nosotros nos quedemos escondidos. Y aquí voy a dos conceptos que yo he oído del reino de Dios en toda mi preparación teológica, cuando he ido al instituto bíblico, seminarios y aún posteriormente haciendo un doctorado. Estas dos concepciones, el reino el reino es algo, el reino es una realidad, pero es un ya y todavía no. O sea, ya está, pero todavía no. Y Dios me ha dado a mí yo le llamo bendición porque todas las cosas de Dios ayudan para bien. He estado en el lado ecuménico donde la gente pone el acento en el reino ya, pero lo llenan de humanismo, perspectivas humanistas y no conciben nada de lo sobrenatural, nada de aquellas cosas que Dios y con las cuales Jesús se movió, nada que tenga que ver con el espíritu. Todo es humanismo puro, es todo lo que enseñan las universidades, solamente con cierto lenguaje cristiano. Y ellos dicen el reino ya, lo están haciendo según ellos. Y cuando yo venía a mi denominación pentecostal, yo escuchaba todo lo contrario. Decían, no, el reino todavía no, y todo es para el futuro, todo es para adelante, algún día se cumplirá todo esto, cuando Cristo venga. Y tomamos los textos que dicen que en la Nueva Jerusalén no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrima. Claro que esa es la totalidad de la perfección y la plenitud que este reino va a traer al final. Pero el acento lo hemos puesto así y yo crecí con mis maletas listas por si acaso el rapto venía en cualquier momento. Y eso me detuvo. Incluso yo no digo que que lo hicieron de maldad, pero la gente de mi época me decía, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué vas a ir a la universidad? Si Cristo viene pronto, todo esto se va a quedar. ¿Para qué tantas cosas? Y entonces hubo tantas limitaciones y no hemos manifestado el reino. La creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y yo crecí entre esos dos polos teológicos. Pero yo creo que hay uno, que el que Jesucristo nos muestra en el Evangelio. ¿Aló? Que al mismo tiempo nos acerca a los gobernantes, a los líderes, a los que mueven las economías de nuestros países, nos acercan. Y cuánta falta hace hoy que el espíritu apostólico y profético en los santos nos eleve a otro plano para incursionar en estas otras áreas de la sociedad. Todo esto me ha llevado a algo tremendo. El reino es un reino indestructible, es un reino incorruptible, es un reino justo. Voy a leer algunas declaraciones de la Escritura. Dejo entre paréntesis lo que estaba diciendo y luego voy a retomar la idea. Porque de Jehová es el reino. Iglesia, confiesa conmigo, porque de Jehová es el reino. Eso parece bien nuevo testamentario, ¿no es cierto? Pero esto está en Salmo 22, 28. La primera mención de reino en la Biblia, para algunos que quieren anotar algo, está en Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo Éxodo 15, 18. Y en Éxodo 19, 5, 6 dice: Jehová reinará en Israel. Desde ahí aparece la idea de reino. Esto se profundiza obviamente más tarde con los profetas. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia es la vara de tu reino. Fíjese lo que dice la conceptualización del reino. Y era el reino vivido y profetizado por los salmistas y los profetas en los días de David en adelante. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Hay un diablo por ahí, hay un impostor por ahí, sí, pero el Señor de Jehová es la tierra y su plenitud, porque Dios es el rey de toda la tierra. Jehová, su reino y dominio es sobre todos. El Salmo 103. El Salmo 145, la gloria de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos.
Y cuando dice de todos los siglos, está hablando de generaciones enteras que pasan por un siglo, por lo menos 2 o 3 generaciones pasan por un siglo, y nosotros debemos ser capaces de manifestar el poder, la eficacia, la influencia del reino de Dios en nuestras generaciones. Alabado sea Dios. Daniel dice: su reino sempiterno, y su señorío hasta generación y generación. Eso es algo tremendo. El reino del Señor atraviesa generación tras generación. Aún hay generaciones que se olvidan totalmente de algunas cosas, pero el reino de Dios, siempre Dios pasa a otra generación. Por eso es que Dios levanta gente anónima, gente, usted podría decir: si ese Samuel Arboleda, ¿cómo es que ahora está? ¿De dónde salió este? Bueno, el Señor me sacó de algún lado y aquí estoy. Alabado sea Dios. Algunos se habrán preguntado: ¿y Pablo Ventura y Eugenio Ramírez, esos quiénes son? No son Benny Hinn, no son qué sé yo, Miles Monroe, no son los que vemos por enlace que se hacen famosos, gloria a Dios por eso. Pero son gente que Dios levanta. ¿Por qué? Porque el reino del Señor es de generación en generación. Entonces cada uno en cada generación es responsable de tener la revelación necesaria para manifestar el reino en su generación. La revelación va a determinar la demostración de poder que vamos a tener en cada generación. Estamos en una generación preciosa. Estamos en una generación tremenda. Esta es una generación, bueno, que los sociólogos digan generación perdida, pero el Redentor está haciendo algo especial, aleluya. El Redentor está otra vez levantando anónimos, otra vez llamando gente de las riberas de los mares, otra vez está sacando gente de las favelas, otra vez está sacando gente desconocida, alabado sea Dios, profesionales anónimos escondidos por ahí. Otra vez el Señor está sacando su anonimato para mostrar su reino con una forma que a la gente la deje atónita y que le abra la boca a otro diciendo: wow, ¿qué es esto? Alabado sea Dios. Es una generación gloriosa la de este tiempo. Alabado sea Dios. Bienaventurado el que está en esta generación. Aleluya. Alabado sea Dios. Yo te estoy poniendo los ojos del Espíritu en tus ojos para que no veas. Hay injusticia, hay recesión. Nuestros países están realmente removidos con la economía internacional. Los ricos acaban de cometer errores hace poco y hay 2, 3 bancos que se están cayendo y todos nosotros comenzamos a temblar, pero los que estamos en Cristo nos volvemos a reposicionar y sabemos que todo eso son los juicios de Dios para quebrantar el orgullo, para quebrantar la altivez y traer a la tierra hacia Él, para que Él comience a iluminarnos desde la perspectiva de su reino. Cuanto más oscuro se ponga el ambiente histórico, más se va a apreciar la luz del mundo, que es Jesucristo. Y más se va a poder apreciar el valor de los que son luz de este mundo, los hijos y las hijas redimidas por el Rey Jesús. Dale un aplauso al Rey Jesús, aleluya. Oh, aleluya. Y así sigue la escritura. Daniel dice: su reino es un reino eterno. Abdías dice: el reino será de Jehová siempre. Miqueas dice: Jehová reinará sobre ellos desde ahora y para siempre. Aleluya. Zacarías dice: Jehová el rey será rey sobre toda la tierra, porque Zacarías habla del Mesías y desde él Jehová sería rey sobre toda la tierra con todas sus propiedades otra vez. Y en esa batalla estamos. Y Lucas 1:33 habla del niño que nació del vientre de María, y de su reino no habrá fin. Bendito sea Jesús. Por eso Jesús predicó el reino de Dios. Por eso Jesús ordenó a los 12 y a sus discípulos, a sus 70 discípulos apostólicos, les ordenó que enseñen y prediquen el reino, y les otorgó manifestaciones de poder de ese reino al sanar enfermos y echar fuera demonios. Jesús anunció que su iglesia predicaría el evangelio del reino según Mateo 16:15, 18 al 20. A Pedro se le entregó las llaves del reino. Aleluya. Jesús estaba anticipando lo que iba a decir una vez que logró todo el triunfo que el Padre le había encomendado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todas las llaves del reino Jesús las ha delegado a su iglesia. Bendito sea su nombre. La iglesia de los
Los milagros y las señales del reino de Dios evidencian una parte del poder del reino. Las parábolas contienen los misterios del reino de Dios y hay que volverlas a escudriñar. El Sermón de la Montaña habla de la constitución del reino, las bases éticas, las bases éticas y espirituales que deben gobernar el espíritu y el alma del hombre en toda la tierra, del hombre redimido, la mujer redimida. El Señor muchas veces lo quisieron hacer rey a Él, pero Él no aceptó sentarse en un trono a la manera de los reyes humanos, porque su reino no era solo de este mundo, su reino es celestial, su reino es inconmovible, su reino es gigantesco, y Jesús era solo la expresión del reino, de ese reino universal, de ese reino inconmovible aquí en la tierra. Y por eso Él no se dejó entronizar a la manera que querían hacerlo los judíos, pero Él se dejó reconocer como rey en la entrada triunfal a Jerusalén, así como delante del burlón Pilatos, se dejó reconocer como el rey. Aún por el ladrón arrepentido a la derecha, Él se dejó reconocer como rey. El reino de Dios ha sido ahora traspasado al único Israel que Dios tiene sobre la tierra, que es la iglesia. Es el Israel que estaba en la mente de Dios desde los días de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las simientes de la tierra. Y Dios no se olvidó de esa promesa. Los judíos malentendieron y solo pensaban que ellos eran los exclusivos y que todos vendrían hacia Él. Jesucristo dijo: no que van a venir todos hacia aquí, sino que vamos a ir hacia allá. Alabado sea Dios. Por eso murió con sus manos extendidas, porque el reino es un reino para extenderse. Alabado sea Dios. En el reino de Dios no hay ni una meca especial. No hay ni un lugar sagrado específico. Ni siquiera Jerusalén es el lugar sagrado específico, aunque Dios ama a Jerusalén por su palabra. Él no ha perdido su amor para él, pero ya Dios no tiene. Por eso la mujer samaritana le dijo: oye, mujer, no se trata ni en este monte ni en el otro, sino ahí donde hay adoradores en espíritu y en verdad. Ahí el reino va a comenzar a florecer, va a comenzar a manifestarse. Alabado sea Dios, aleluya. No hay una meca especial. Lo que pasa es que cada cierto tiempo Dios levanta ciertos focos de avivamiento, pero eso no debe convertir a ningún país en el epicentro del avivamiento. No hay epicentros específicos del avivamiento, solo son oleadas de momento. Más bien, cuando Dios quiere provocar algo, puede ser Perú, más tarde puede ser Brasil, más tarde puede ser Madagascar, más tarde puede ser Fiji. Alabado sea Dios, la soberanía de Dios es tan grande, alabado sea Dios, que desde una pequeña isla puede conmover a toda su iglesia y al mundo entero. Alábalo porque Él vive, aleluya. Es que Dios es soberano y Dios hace esto para que ninguno consagre en ningún lugar. Por eso vamos a tratar también en este congreso de la adoración profética, porque apenas conocemos de adoración. Yo creo que hay mucho más, y lo digo no con la autosuficiencia de que aquí tenemos lo mejor de la adoración. No. No venimos con ese espíritu, sino venimos con el espíritu de juntos entrar en los nuevos niveles, en las nuevas dimensiones que Dios tiene para nosotros. Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Denle un aplauso al Señor, por favor. Oh, aleluya. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Son poderosos valores que mueven a los cristianos en cualquier época, en cualquier lugar. El lugar de tu trabajo es un lugar del reino, por cuanto tú estás ahí, ese es lugar de reino, aleluya. Ahí en ese escritorio, si tú te sientes en un escritorio y te han dado una pequeña oficina, usted como cristiano debe decir: aquí es un lugar de reino, este es un epicentro de reino ahora, aleluya, porque estoy yo aquí y yo estoy con mi Señor está conmigo, alabado sea Dios. Aleluya. Si eres un ingeniero, eso te va a hacer 10 veces mejor ingeniero, hasta que deben ir reconociéndote, deben ir viendo el potencial y la gracia que está de Dios en ti, para que tú seas algo más que un ingeniero, un líder en la ingeniería, un líder en algún campo de la vida humana. Alabado sea Dios, aleluya. Todo está en las manos de gente inicua, de gente pecadora. Jesús dijo que ellos son más sagaces que los hijos de la luz. Es que ellos se esfuerzan, se promueven, y nosotros estamos esperando que el Señor venga y ya no queremos hacer nada, cuando el Señor quiere que hagamos mucho más.
más y que porque Él quiere encontrarnos trabajando, aleluya. Él no quiere venir por una iglesia ociosa, que todo el mundo, Señor, aquí están mis maletas, aquí ahora viene el bus. No, el Señor quiere gente con overol, gente trabajando, aleluya. Gente dándole luz a las naciones, alabado sea Dios. Su reino no es un reino que consiste en comida, en bebida, sino en justicia, gozo y paz. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y algunos, cuando hablamos de poder, solo estamos pensando en resurrección de muertos, en milagros y en sanidades físicas. Eso es una parte del poder del reino. El poder del reino es mucho más, alabado sea Dios, aleluya. Que el Señor nos ayude a escudriñar en esta semana los alcances del poder del reino. Solo te estoy provocando por el Espíritu a que veamos algunos alcances. Y entonces hay algunos impedimentos para entrar al reino. Eso es lo que tenía Nicodemo. Nicodemo no era incrédulo. Nicodemo no era un gentil perdido por ahí que no sabía nada. No, Nicodemo era un maestro de la ley. Nicodemo era alguien que estaba al tanto de las escrituras, estaba leyendo los tiempos, era alguien que enseñaba a otros acerca de la revelación que había venido por Moisés. Y cuando Jesús le dice, mira, lo que tiene que ocurrir contigo es que tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Este servidor ha tenido que nacer de nuevo. No porque era incrédulo, no porque estaba perdido en el mundo. Nací de nuevo, claro, cuando tenía 17 años, cuando Dios me dio convicción de pecado por mis cosas malas, y de ahí comencé a seguir a Jesús, comencé a seguir al Rey. Él me hizo ministro. Largos años vengo ministrando al Señor. He cometido errores, pero también he tenido aciertos. Y cuando Dios me metió en el apostólico, fue como un nacer de nuevo. Y entonces aprendí algo. Cada vez que Dios nos introduce en algo que no maneja mi mente, mis concepciones y todo lo que he podido experimentar hasta aquí, ese nuevo paso es un nuevo nacimiento. Dios me metió en eso y mis ojos estaban así como esos bebitos cuando nacen. Y poco a poco se abren y entonces de pronto un color, y el color rojo el bebito se queda así. Y de pronto por acá alguien habla y uno comienza a mirar la cara de aquel. Y después ya se va dando cuenta, ya va reconociendo poco a poco. A eso se estaba refiriendo Jesús. La religiosidad impide que veamos más del reino de Dios. Y déjeme decirle, no solo Nicodemo tuvo religiosidad. Nosotros los ministros también tenemos religiosidad. Muchos de nosotros tenemos religiosidad. Dios está queriendo hacer algo nuevo y entonces nosotros, como no está en todo lo que tenemos, no, miramos para otro lado. Preferimos no mirar, o si lo miramos, bueno, lo dejamos ahí a ver qué pasa. No importa. Tal vez seas tú uno de los que ha estado esperando, no importa, pero Dios te sigue llamando. ¿Aló? ¿Cuántos Nicodemos, o sea, gente como Nicodemo, rechazó a Jesús y a su expresión y manifestación de reino? Pero el día que vino uno, aunque sea escondido de noche, Jesús lo recibió. Jesús comenzó a abrirle sus ojos. Jesús comenzó a decirle, hay realidades espirituales mayores, pero hay que entrar en el reino. Hay que entrar en ese gobierno de Dios, donde Él marca las pautas. Fue reino cuando Moisés, vuelvo al Antiguo Testamento, pastoreaba solo las ovejas de otro, de Jetro, y todos los días daba vuelta, hasta que un día, dice el texto, que fue más allá de donde llegaba con sus ovejas. Y ese día que fue más allá, había una zarza ardiendo. Y algo le llamó la atención. Si él no hubiese ido, no hubiese pasado nada. Pero él fue. Y una voz le habló. Y ese día salió de los años perdidos. Salió del silencio. Pero el silencio fue un tiempo permitido por Dios para forjar en él un espíritu humilde, un espíritu diferente con el que salió de Egipto. Dios usa los tiempos, pero Dios lo involucró. Eso fue reino, lo involucró en una tarea de reino.
Y la tarea del reino no era solamente ir a consolar a su pueblo, sino sacarlo, batallar con un faraón que representa las potestades infernales que hay en cada nación. Hay faraones en cada una de nuestras naciones que no solamente están oprimiendo a los pobres de la tierra, sino están en los gobernantes, están en la gente de alto nivel, y hacia eso nos está llevando Dios en los últimos tiempos. Alabado sea Dios, aleluya. Aló, aló. Yo estoy viendo cada vez más cerca el cumplimiento de una profecía de Tommy Hicks que leí cuando llegó a Argentina hace años, que se levantaba de la tierra un montón de gente que hacían un gran cuerpo gigantesco. Esa es la visión de los que andan en el espíritu. No que la iglesia está abajo, enterrada, que ya no se sabe qué va a hacer. No. Los que ven en el espíritu ven la iglesia fuerte, grande, imponente. Aló. Lo que Tommy Hicks no vio, lo vamos a ver nosotros ahora. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Aleluya! Yo dije aleluya. Y un impedimento es la religiosidad que no nos permite ir más allá. Y quiera Dios en este congreso desafiarnos a todos a decir, no a criticar, no, yo no estoy hablando, anda, ve y critica tu denominación, tu organización, no, porque eso también es infantilismo, eso es algo que no debemos hacer. Lo que debemos es revisarnos. Tal vez cada uno debe ser un Nicodemo en este congreso. Tal vez algunos van a venir a escondidas a este congreso. Sí. O han venido ya medio escondidas. Bienvenido, te dice Jesús, aleluya. Te estaba esperando, aleluya. Tengo una visión de reino que darte para que dejes de ser el hombre limitado, para que no sigas viviendo de lo que ya fue, sino vivas de lo que tengo para ahora y adelante, aleluya. Que eso es más grande, glorioso, maravilloso, expectante, aleluya. Pero nacer de nuevo simplemente te permite ver una nueva realidad. Te permite ver, es como ese niño sale del vientre, bueno, no, nadie se acuerda adentro que veíamos, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el vientre de la madre, nadie se acuerda. Pero cuando comenzamos, todos, hasta que comenzamos a ver. Pero un niño no participa plenamente de la vida y de la relación con sus seres queridos, sus padres, su madre, sus hermanos, si es que tiene familia en casa, sus tíos, sus parientes. Si no crece, tiene que crecer. Y al crecer, entonces él va a entrar a ser parte activa de la familia. No va a ser un espectador, es parte activa. Se va convirtiendo en alguien, en un factor activo dentro de una familia. Y Dios quiere eso del reino de Dios. Nicodemo no podía entender estas palabras del Señor, pero el Señor no se inmutó. Cuando Él quiere dar una revelación, aún las preguntas nuestras no lo desvían. Él estaba diciendo aquí, marcándonos una pauta. El que nace de nuevo comienza a ver algo del reino, comienza a ver el reino que va caminando por delante, el reino con sus nuevas manifestaciones, el reino con su eón presente, o sea, su kairos presente. Comenzamos a ver el nuevo tiempo, el nuevo kairos de Dios, pero tampoco vamos a participar de eso si no entramos. Y para entrar necesitamos dos cosas: agua y espíritu, revelación y unción. Necesitamos revelación de Dios. Nacer del agua significa eso, revelación que viene del espíritu. Y necesitamos la unción que va a producir en nosotros que esa revelación no se quede dando vueltas, porque la verdadera revelación, el verdadero rema, nos pone en acción. Y esa acción es puesta por la obra del Espíritu de Dios, capacitándonos, ungiéndonos para hacer más allá, primero para creerle a Dios de que hay algo nuevo. No lo puedo manejar, Señor, y necesito, este desafío es grande, pero doy el primer paso, aquí estoy, enséñame. Y entonces viene la unción produciendo en nosotros la fuerza, la energía de ir hacia adelante, y al mismo tiempo viene la revelación. A esto es lo que el apóstol Pablo decía: mis oraciones por la iglesia es que
reciban espíritu de sabiduría y de revelación que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocerlo más a Él. Aleluya. Porque el conocimiento de Él no es solamente lo que ya dijeron de Él. Él quiere hacerse conocer con lo nuevo que Él quiere hacer. Cuando Él nos revele lo nuevo, también nos va a revelar a nosotros mismos lo que nos toca hacer con Él. Aleluya. En medio de los tiempos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús dijo que el Espíritu es como el viento, no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Eso no quiere decir que se trata de hacer cualquier cosa, sino se trata de que el Señor nos va a sorprender. De pronto su soplo nos va a colocar frente a una perspectiva. Dios está preparando nuevos púlpitos. Dios está preparando nuevos lugares de discipulado. Los tradicionales que siempre han tenido en casa y en hogares van a seguir, pero Dios va a levantar otras generaciones. Hay ciertas iglesias que ya viven y anticipan el reino de una manera más grande, más gigantesca. Como en Corea se ve empresarios, y empresarios que no solamente se reúnen en un almuerzo o en un té cristiano para hablar de cosas de Dios, hablan de cosas de Dios, oran de cosas de Dios, pero al mismo tiempo son respetables y respetados ante la comunidad económica de su nación y de las naciones. Esa gente tiene visión de reino. Hace poco estuve en un almuerzo donde ciertos líderes profesionales de América Latina que están moviéndose de otra manera, y eso me llenó de gozo, porque lo que te estoy diciendo yo no es algo que estoy inventando, ya Dios lo está haciendo. Cuando yo oí ese testimonio, confirmé nada más que Dios ya lo está haciendo. Aleluya. Dios nos está dando nuevos vislumbres de reino. Y él comentó que acababa de venir de una reunión donde los empresarios coreanos reunidos de distintas denominaciones están viendo la manera de hacer negocios con los cristianos de Latinoamérica. Aleluya. Eso es reino. Eso son nuevas perspectivas de misión. Son nuevas perspectivas de accionar. Aló. Cuando no entramos al reino, hermanos, no vamos a poder entender el profundo significado de Apocalipsis 5. Y con este texto yo termino esta parte. Y lo voy a terminar planteando un desafío del Espíritu a nuestras vidas. Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5, versículo 12 dice: y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, o sea el Redentor, es digno. No dice será digno, sino dice es digno. Hay un cántico que se canta en el ámbito celestial, porque ellos ven de antemano el cumplimiento de lo que el Padre ha logrado en Jesucristo al reposicionarnos con el reino aquí en la tierra. Y por eso dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos no son palabras solamente, estos son manifestaciones reales de la vida de nuestros pueblos. Estos son áreas, sectores que configuran el movimiento esencial de la vida de nuestros pueblos. Así que el Cordero es digno de que le entreguemos el poder. ¿Qué poder le vamos a entregar nosotros a Él? Debemos aspirar ahora al liderazgo de nuestras naciones en diferentes modalidades. No solamente ser presidente hace que nosotros vayamos a cambiar las cosas, pero todo aquel que esté trabajando en estos ámbitos con una visión de reino, lo que uno hará es entregarle el poder al Señor. Alabado sea Dios. No sé si me está entendiendo. Aleluya. Las riquezas, ¿qué riqueza le vamos a entregar? Si a veces cuando ofrendamos con las justas y quisiéramos dar más, pero algunos no tenemos, y algunos teniendo no queremos dar más.
Pero el Señor dice que debemos, Él es digno de las riquezas, y las riquezas son riquezas, es oro, plata, es dinero, es money. Jorge, aló. Y no se trata solo de nuestros diezmos. Hay empresarios del reino que Dios va a bendecir extraordinariamente, pero son gente que al mismo tiempo va a bendecir extraordinariamente las tareas del reino. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Dice que es digno de recibir la sabiduría, la educación. La educación en manos de quién está. Recién están levantándose movimientos escolares en nuestros pueblos, pero aún así algunos hasta tenemos reticencia. Pero entrar en el reino significa desarrollarnos de tal manera que efectivamente, no solo en términos de palabras, sino que cuando inclinemos nuestro rostro delante del Cordero, digamos: tú eres digno de recibir el poder. El alcalde, el regidor, el congresista y el otro, todos le dan la gloria al Señor, entregándole el poder de sus naciones. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Diciéndole: esto antes estaba en las manos de inicuos, ahora están en nuestras manos, pero todavía perfecciónanos. Nos ponemos a tus plantas para ser perfeccionados y ser cada vez la sal efectiva que necesita nuestra sociedad. Alabado sea Dios. Empresarios prósperos que se inclinan ante el Señor para darle a Él las riquezas. Educadores en diversos campos que se inclinan al Señor. ¿En qué? En adoración. La fortaleza habla de familias sólidas, redimidas. La honra habla de todo lo que es la fe, la iglesia. La gloria habla de todo lo que es el mundo de las artes, de los deportes, del entretenimiento, todo lo que Hollywood se ha robado, todo el encumbramiento de dioses, entre comillas, que llevan a las juventudes y aún a los viejos hacia caminos de iniquidad. Necesitamos recuperar todo eso, y la alabanza que tiene que ver con los medios de comunicación, el eulogeo, porque aquí el término griego es eulogeo, el bien decir, las buenas noticias, no las malas noticias. Dios quiere que le entreguemos los medios de comunicación a Él. Aló. Alabado sea el Señor. Nos falta, pero ahí vamos. Diga conmigo: ahí vamos. Levanta tus manos y di: Señor, recibo tu revelación. Señor, abre mis ojos para ver el reino y guíame para entrar en el reino, para ser un protagonista contigo en nosotros, con nosotros en ti, protagonistas de tu reino en medio de las tinieblas de este mundo. Quiero que te pongas de pie, quiero que vengan los profetas que están conmigo, un grupo de profetas de la iglesia. Vamos a tomar un tiempo de oración, un tiempo de intercesión. Alabado sea el Señor. ¿Alguien está contento esta tarde? Dale un aplauso al Rey, por favor. Aleluya.